Isaías 53, verso 7, y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, por este tiempo tan hermoso que tú nos concedes en tu presencia, en tu casa. Rogamos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas a la luz de tu preciosa palabra. Nútrenos, aliméntanos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Jesús. Maravilloso Dios. Hoy, dentro de la tradición cristiana, nosotros, la iglesia, pasa este tiempo a lo que se le conoce como Semana Santa, ¿verdad? Aleluya. Tal vez antes una celebración de estas en el tradicionalismo en el cual muchos hemos vivido o hemos nacido, estaba lleno de mucho misticismo y mucha superstición. Como por ejemplo, no coman carne el día viernes. A ver, ¿qué han comido ayer? No coman chuleta, no coman... No. Porque si comen carne, están mordiendo el cuerpo de Cristo. Era la tradición, era la superstición. Y la gente se sentía mal, se traumaba de haber probado un poco de carne. Pero yo pregunto, ¿y por qué no se trauma cuando peca? ¿Por qué no se trauma cuando ha ofendido a su prójimo? ¿Por qué no se trauma cuando está ofendiendo a su prójimo o está faltando a la palabra de Dios? Recuerde que el reino de los cielos no consiste ni en comida. No, Señor. Amén, amén. Pero por gracia del Señor, Él se cruzó en nuestro camino y Él nos dio la facultad, dice la Escritura, de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, nuestro Padre nos instruye. Envió a su Hijo. Y en esa instrucción nos deja Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y estas son las que hablan de mí. A partir de ese instante, de esa comunión con Dios, de esa unidad que mantenemos con el Padre por medio de Jesucristo, es que se nos viene la apertura en nuestro pensamiento y ahora vamos comprendiendo que la forma en que celebramos la Semana Santa con nuestros misticismos y las supersticiones, amado hermano, no eran correctas, no estaban bien. Aleluya. Nosotros hemos enseñado siempre, las tradiciones no están mal siempre y cuando no atenten la doctrina, no atenten la esencia de lo que es la enseñanza bíblica. Amén. Y óigame, yo pregunto, el no comer carne el día viernes, ¿eso atentaba a la enseñanza bíblica o no? ¿Y si me la como? ¿Atenta? Tampoco, sea que coma o que no coma, no ofende. Amén, amén. O sea, si yo peco, eso sí, porque es una falta. ¿Estamos claros? Entonces, son estos principios que ahora ya en el Señor nosotros vamos viendo. Y déjeme decirle, como dice Juan el Bautista, la historia bíblica dice en Juan 1:29, que cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús aparece y entra en la escena de un pueblo judío. Jesús mismo era judío. Y el pueblo judío conocía la ley que Dios había entregado al pueblo de Israel. Por tanto, ellos estaban muy compenetrados a una festividad llamada la Pascua judía.
En la Pascua judía es una fiesta instituida el 14, para nosotros sería el 14 de abril. Y según el calendario, porque el calendario judío con el calendario occidental, digamos así, el nuestro, varían. Por eso que hay oportunidades en que Semana Santa queda en marzo, ¿verdad? Y otras en abril. ¿Se da cuenta? Porque hay una variación en calendario. Cuando el Señor vio que su pueblo estaba oprimido en esclavitud en Egipto, el Señor ordenó a través de Moisés dar libertad a su pueblo. Y libertó a su pueblo con mano poderosa. Con mano poderosa. Y cuando ya al ver que Faraón endurecía su corazón fue más endurecido aún. Muchos dicen, Dios lo endureció. Sí, Dios endureció el corazón de un hombre que asimismo endureció su corazón. Quiere decir que, pero Dios endurece. Sí, Dios endurece. Pero Dios no es arbitrario con nadie. Hay personas que endurecen su corazón y luego Dios los endurece más. Por eso vuelvo a repetir, y quiero dejar claro esto. ¿Dios ministra a una persona? Sí, de muchas formas y muchas maneras, pero uno puede endurecer su corazón. Sabe que Dios le ha hablado, pero ¿qué cosa? Pero uno endurece su corazón. Ese era Faraón. Con la primera señal, con la primera plaga ya debió de haber actuado, pero no, él sabía que era Dios. Llamen a Moisés, llamen a Moisés. Sabía que Moisés tenía la solución. Llamen a Moisés. Moisés llegaba y todo, pero luego no voy a soltarlo. ¿Ve? Y a medida que fue pasando el tiempo, su corazón se endurecía más y más. Recuerde, cuando Dios te ministra y tú sabes que es de Dios, sea por la palabra, sea por un sueño, sea porque Dios usó a un niño, sí, sea porque Dios usó la naturaleza, Dios usa de los diferentes medios para hablarte. O Dios puede usar una profecía, Dios puede usar una visión. Nunca has tenido una visión y de repente viste una visión y dije, no creo que estoy loco. No, Dios va a usar la forma y la manera de que tú puedas entender. De eso se encarga Dios y yo creo en eso. De eso se encarga Dios. Eso lo sé clarísimo. Aleluya. Pero cuando tú entendiendo no haces caso, es que estás endureciendo tu corazón, estás resistiendo a Dios. Y a medida que pasa eso, luego Dios vuelve a tratar de una y de muchas maneras. Y si seguimos haciendo esto lo mismo, llega a un punto, amado hermano, como le pasó a Faraón, que endureciendo tanto su corazón, amado hermano, no quedó otra cosa que la última plaga, la muerte de los primogénitos. Por eso es que decimos que si Dios habla una y otra vez y el ser humano endurece su corazón, aunque baje un ángel del cielo, ya no va a hacer caso. ¿Me ha escuchado usted hablarlo así muchas veces? Es que es en base a esto lo que estamos hablando, en base a lo que pasó con Faraón, por ejemplo. De otra manera ya no queda nada. Ese hombre endureció su corazón a tal manera que no quedó otra. Por eso dice, y Dios endureció su corazón aún más. Habiendo el corazón de Faraón endurecido, fue enviada la última plaga, conocida como la plaga de los primogénitos. Y en esa oportunidad el ángel de la muerte iba a pasar por el campamento egipcio. Y Dios dijo a Moisés que cogiera un corderito, lo sacrificara, y que la sangre de ese corderito sea pintada en los dinteles de las casas de los del pueblo de Israel. Y cuando pasara el ángel de la muerte, al ver la sangre, no entraría en esa casa a ocasionar muerte y daño, sino que pasaría de largo. Pero donde no estuviera esa sangre, el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito, ya sea de hombre o ya sea de animales. Y eso ocurrió. Es conocido como la muerte de los primogénitos. Aleluya. Y como la sangre estaba pintada en los dinteles, los primogénitos que no murieron fueron de los israelitas. ¿Qué le parece? Aleluya. Por eso que con mano poderosa Dios sacó a Israel de Egipto. Fue eso lo que al final derribó el corazón, el ego, el orgullo, la arrogancia. ¿De quién? De Faraón. Fue eso.
Fue eso. Alguien dice, yo soy duro. Más duro es Dios. Más duro es Dios. No es bueno pelear con Dios. No es bueno pleitear con Dios. ¿Por qué esperar el momento más crudo y duro para recién uno doblegarse? ¿Por qué recién? Si cuando ya Dios toca tu corazón, ¿qué dice la Escritura? Cuando Dios toca tu corazón, cuando escuches la voz de Dios, cuando tú entiendas, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. Porque uno lo puede endurecer. Y si tú lo endureces una vez, y dos, y tres, óigame, aunque baje un ángel del cielo, no va a hacer caso. Ya me ha entendido, ¿verdad? Dicho esto, es allí a causa de esa salida prodigiosa y maravillosa que solo Dios podía darla, de esa salvación tan grande por medio de esa sangre y de ese cordero, es que el Señor instituye una fiesta llamada la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, esa fiesta de salvación, esa fiesta de redención, esa fiesta de rescate. Aleluya. Y el Señor dijo que cada primer día de mes, el 14 de Nisí, que corresponde, vuelvo a repetir, entre abril-marzo o marzo-abril, el Señor ordenaba que se celebrase esa fiesta en recordatorio a esa liberación. Y el que iba adelante era Moisés. ¿Cuánto alaban al Señor? Moisés fue enviado como el Salvador para el pueblo de Israel. Pasado el tiempo, Israel siempre celebró esta fiesta. Pero en el cumplimiento de los tiempos, como dice la Escritura, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Amén. Nacido de mujer. Y ya se refiere a Jesús. Y cuando Jesús entra en escena, ya a los 30 años entra en escena a la vida pública y ministerio. Jesús viene ante Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, al verlo, el Espíritu de Dios. Sí, es el Espíritu de Dios quien viene sobre Juan y le hace ver que el que se está acercando no es uno más quien viene a bautizarse. Aleluya. Ay, qué bendito. Por eso es que cuando Juan entendió que no era uno más que venía a bautizarse, él mismo quiso que el que venía lo bautice a él. Tú vienes a mí para ser bautizado. No, tú bautízame a mí. Aleluya. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero gran lección nos da el Señor, el grande, el todopoderoso. Nos da una gran lección y le dijo a Juan, Juan, deja que se cumpla así toda justicia. En otras palabras, obedece tú a lo que se te ha enviado, que yo también he venido para obedecer. ¿Qué le parece? En otras palabras, hay éxito ¿dónde? En la obediencia. Hay éxito en la obediencia y hay fracaso en la desobediencia. ¿Quién me da el primer ejemplo que aparece en la Biblia de desobediencia que trajo fracaso? No. El primer ejemplo de desobediencia en la Biblia que trajo fracaso. Adán y Eva. Mi esposa dice que cuando llega al cielo va a la primera que va a buscar es a Eva. La Biblia dice, bueno, es verdad. Es verdad. Dios la bendiga. No, señor. No, señor. No es los chicos. No es los chicos. Este es otro tema, pero no es los chicos. Por algo la misma Escritura dice que el que pecó fue Eva, no el varón. Así encierra la Escritura. Quien pecó fue Eva, no el varón. Por tanto, si Adán hubiera querido, hubiera dicho hasta acá nomás contigo y el Señor le hubiera entregado otra mejor. Quien pecó fue Eva. Pero Adán le añadió el valor al pecado porque llevaba, como dice nuestra hermana Estela, la responsabilidad. Él llevaba la responsabilidad. Por eso se le llama el primer Adán, quien pecó, y luego viene el postrer Adán, que es Jesús. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Y esto tiene un encierro de cosas hermosas
y a la vez trágicas. Algo bueno y algo malo. Es así. La misma palabra que me da vida también da muerte, ¿sabe? Para el desobediente. Aleluya. Y un matrimonio da vida en obediencia, en consonancia con la palabra. Sin ella da muerte. Se matan unos a otros. Por eso entendemos que ni varón ni hembra, es lo que dice la Escritura. Amén. Hay algo, lo único que la Escritura, y yo me cierro aquí porque si no cambio de tema, es que varón y hembra son uno. Dios los hizo así. Y si los hizo así, los dos llevan la misma responsabilidad. ¿Me están entendiendo? Porque recuerde que la Escritura dice, y los llamó Dios, y los bendijo, todo está en plural. Los llamó, los bendijo, y les dijo, sojuzgad la tierra. A los dos, no a uno. Por tanto, los dos llevan la responsabilidad. Y los dos llevaron las consecuencias. ¿Estamos? Amén. Cerramos ese paréntesis un ratito y ya otro día se hablará de eso porque hay mucho. La Biblia instruye, ¿sabe? Aún ese paréntesis que hemos mencionado sobre Adán y Eva y sobre su matrimonio, instruye aquí. ¿Sabe que el matrimonio es uno solo? Y los jóvenes que aún no están casados tienen que pensar que son uno solo, que tienen que avanzar hacia una pareja que al final van a ser uno solo. Y que las consecuencias que hagan, es que es ella, es que es él, como dice nuestra hermana Ángela. No es que los chicos, es que las chicas. No, al final son los dos. Y que lo que decida el uno y el otro le va a afectar a los dos. Y que señalar a uno solo no es bueno. El señalar a uno solo es portarse en una línea victimista. Se atiende un matrimonio y uno dice, ¿qué pasa aquí? El pastor, ya no lo aguanto. ¿Qué pasa, hermano? Es que esta mujer ya no le doy, pastor. ¿No se da cuenta que los dos vienen en plan de víctima? ¿No se dan cuenta? Y eso no es solamente en un matrimonio, es la condición pecaminosa. Dos niños pelean, llámenlos. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a decir uno? Es él. Y el otro, ¿qué pasa aquí? Es él. ¿No se dan cuenta? Y esto lo digo yo como pastor, en la experiencia que vamos mirando a través de los años. Pero si me voy a la Biblia, la misma Biblia cuando Dios llamó a Adán y Eva, ¿qué dijeron? Adán, ¿qué pasó? Señor, esta mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente, Señor, la serpiente. ¡Serpiente! Y la serpiente ya no encontró a nadie. Pues. Aquí va a echarle culpa. Déjase cuenta, la naturaleza pecaminosa siempre anda de víctima. Hermano, si uno vive de víctima, no vas a avanzar. Asume también tu responsabilidad. Fracasó matrimonio, fracasó, algo fracasó. No señales, señálate tú también. Porque hay culpabilidad activa y pasiva. La activa porque la efectuó el error. Y la pasiva porque lo permitió. ¿Me estoy dejando usted entender? Ok. Si sigo me salgo del tema, no me saquen del tema. ¿Estamos claros? Aleluya. Dicho esto, volviendo a esa Pascua maravillosa, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel tenía la mentalidad que en la Pascua siempre se cogía un corderito y se sacrificaba. Aleluya. Se sacrificaba. Para luego la postre, todas las familias pudieran compartir de ese cordero. Aleluya. El cordero pascual. Ellos sabían que esa sangre que una vez se untó en los dinteles les trajo salvación de la muerte. Así que ellos lo hacían en esa ordenanza del Señor. Pero, sin embargo, las palabras de Juan el Bautista eran tan contundentes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si Juan el Bautista pudo entender la dimensión de lo que él estuvo hablando. No me malinterprete. Pero solo sé que el Espíritu Santo pudo
poner las palabras en Juan el Bautista para manifestar, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo sé que el Espíritu Santo. Esto es como cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿quién decís que soy yo? Y que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que le dijo el Señor, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Solo sé que el Espíritu Santo pudo revelar allí. Ahora, cuando digo yo no sé si Juan el Bautista pudo ver la dimensión de ello, y también Pedro mismo, en su primera epístola, dice que los hombres, los profetas de Dios, escribieron tantas cosas del Mesías y de los tiempos venideros, y que aunque ellos quisieron, lo profetizaron y lo escribieron, y aunque quisieron indagar y saber, nunca lo entendieron. Por eso es que hablo yo, no sé si Juan el Bautista pudo entenderlo, pero se le fue revelado, sí que le fue revelado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Aleluya. Gloria a Jesús. Y es Jesús quien entra a la escena ya como el Cordero de Dios. Nosotros ya sabemos en cuanto a lo que Jesús hizo, su ministerio, las grandes señales, prodigios, milagros, la preparación de un grupo de discípulos que luego llamó apóstoles porque los envió también en esa gran comisión. Aleluya. Para predicar el mensaje de, y me quedo aquí, el mensaje de, ¿cuál era el mensaje de los dos? ¿Cuál era ese mensaje? Antes del Señor enviarles como apóstoles a esa gran comisión, el Señor tuvo que cumplir las palabras de Juan el Bautista. Convertirse literalmente en aquel Cordero que derramaba su sangre, y la Biblia dice, para el perdón de nuestros pecados. ¿De qué forma y de qué manera? Yendo a una cruz. En otras palabras, cuando Juan el Bautista está diciendo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista está diciendo, Él viene para luego ir a esa cruz. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, por eso dije, no sé si Juan lo visualizó todo. Él solo entendió que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, punto. Pero ahora nosotros que sabemos a la luz de las Escrituras, que ya tenemos toda la evidencia bíblica, entendemos que Él es el Cordero. ¿Por qué? Porque iba a esa cruz. Jesús vino listo para ir a esa cruz. Desde niño ya se iba labrando, incluso cuando su madre vino y dijo, pero madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Quién es mi madre ya cuando crecido? ¿Quién es mi padre? Sino aquel que hace la voluntad de quién. Así es que, amado hermano, ¿quién es mi madre? Perdón, mi hermano y mi hermana, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Son las palabras literales del Señor. Cuando el Señor fue a la cruz, Él fue a la cruz en el cumplimiento de estas palabras. Estaba profetizado por el propio Isaías, como leímos en el verso 7. Angustiado Él y afligido. ¿Cuánto dicen amén? Y no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahí está. Aquel cordero que dijo Juan que quitaba el pecado del mundo, tendría que ir a esa cruz. Fue menospreciado, fue castigado, y el castigo de nuestra paz, dijo Isaías, fue sobre Él. O sea, para que usted y yo tengamos paz, alguien tenía que ser castigado. Y ese es Jesús. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Aleluya. Ya en la cruz, ya Jesús en la cruz, Él expresa 7 palabras. 7 palabras que resaltan al conjunto de su ministerio.
Y yo lo voy a mencionar así rápido, con la ayuda del Señor, y lo explico así rápido también con la ayuda del Señor. Esas 7 palabras. Amén. Número 1, el Señor dijo en Lucas 23, 24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está en la cruz. Las 2 primeras palabras que menciona el Señor desde la cruz son 2 palabras que tienen que ver con el perdón y la redención. La tercera palabra tiene que ver con la familia. La 4ª palabra tiene que ver con el peso del pecado. La 5ª palabra tiene que ver con la condición humana y la necesidad. La 6ª palabra tiene que ver con que todo tiene cumplimiento. Aleluya. Y la 7ª palabra tiene que ver con que no hay nada más maravilloso que depender y esperar en Él. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está en la cruz, sufriendo el desgarro de los clavos, esforzándose para que los clavos no desgarren su cuerpo y no raspe, vamos a decirle, aún los huesos, cartílagos, tendones. Porque al menor movimiento el dolor es más intenso. Era una cruz y un pequeño pedestal abajo para que sus pies reposaran. No para darle descanso, sino sencillamente para que se mantengan más firmes y el sacrificio y el dolor sea más intenso. Para que se vea el esfuerzo del crucificado en querer vivir, en querer sobrevivir. Como un circo, un espectáculo. La Biblia dice que en tal modo fue como un espectáculo que la gente incluso comenzó a burlarse de él. Si eres hijo de Dios, bájate, desciende. La gente se burlaba, los sacerdotes se burlaban. Los romanos se burlaban. Estén atentos aquí. Aleluya. Si está clavado, el peso del cuerpo lo tira hacia dónde? ¿Por gravedad? ¿Qué pasaría si con los clavos los desgarra? Al tener ese pedestal pequeñito abajo en el madero y sus pies allí, para que no se en ese desgarro al tocar nervio, tendón, hueso, dígame si no va a doler. Si cuando nos hacemos una pequeña pupa ya estamos gritando. Échate limón nomás, ¿cómo duele? Entonces, nuestra humanidad nos lleva a la sobrevivencia. Nuestra humanidad nos lleva a reponernos al dolor. Y si el Señor, su cuerpo se está deslizando a causa de la debilidad, por la deshidratación y la pérdida de sangre, su cuerpo se desvanece. Pero al sentir el dolor nuevamente, el impulso, eso hacían los crucificados. Para mantenerse otra vez arriba. Pero si está débil y esforzarse por mantenerse. La lucha, como quien quiere todavía ir viviendo. Eso hacía cualquier persona que era crucificada. Por eso es que ante ese esfuerzo entre la lucha por la supervivencia, a pesar de esa cruz, es que al final venían los romanos y le rompían las piernas. Como diciendo, terminó el espectáculo, que muera ya. ¿Me están entendiendo? Es así como doblaron las piernas a los dos crucificados que estaban a los lados del Señor. Y al Señor no le doblaron porque vieron que ya estaba muerto. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero yo voy a esto, que Él está allí, Él está sufriendo. Y Él está crucificado no por sus culpas, no por sus pecados,
sino que Él está allí como la víctima, como aquel cordero que dijo Juan, que tiene que ser tomado y puesto en el lugar de todos nosotros. Él fue puesto ahí como aquel cordero que reemplazaba. Cuando una persona pecaba, cogía un animalillo, un cordero, y lo llevaba ante los sacerdotes, lo presentaba, y el sacerdote cogía y lo degollaba. Pero era la confesión de aquel que presentaba el cordero diciendo, yo he pecado y este toma mi lugar. El cordero tomaba el lugar del pecador. Un inocente por un culpable. Y Jesús es el inocente por todos nosotros los culpables, porque todos hemos pecado, ¿no? Pero lo tremendo es que estando en esa cruz y sufriendo los clavos, los estirones, la deshidratación, óigame, la debilidad por la pérdida de sangre, las burlas, el escarnio, todo, amado hermano, sin embargo el Señor expresa esta palabra, Padre, perdónalos, ¿qué más dice? Porque no saben lo que hacen. En otra palabra, Él está manifestando aún el acto de gracia, de perdón y misericordia para con todos ellos. Pero si se están burlando de Él, ¿y qué está diciendo? Perdónalos, Padre. Le hacen escarnio, pero Él que está diciendo, perdónalos, Padre. ¿Qué está diciendo? Aún en la cruz, aún en pleno sufrimiento, Él está diciendo que perdónalos. En otras palabras, Él aún en la cruz no perdió nunca el propósito por la cual vino a esta tierra, que es salvar y no perder. Yo no he venido a perder, sino a salvar a los que me han sido entregados. ¿Qué hacemos nosotros en el momento del dolor? ¿Perdemos el horizonte? Muchas veces perdemos el horizonte. Muchas veces perdemos el sentido que tenemos de nuestra existencia. Y destruimos muchas veces lo que más amamos o valoramos, entre comillas. Destruimos familias, destruimos todo, hermano. Porque estamos sumergidos en el dolor. La persona que está sumergida en el dolor, amado hermano, muchas veces pierde el sentido de su vida. ¿Cuántas personas, matrimonios, una mujer, un ejemplo, un hombre sumergido en el dolor de la infidelidad, muchas veces pierde el sentido de la vida como padre? Y en vez de mirar a sus hijos, comete locuras y media por el dolor. Pero Jesús nos muestra que a pesar del dolor, Él nunca perdió el horizonte. Él tenía claro en su responsabilidad que es el salvar las almas y no perderlas. Por eso su expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que no sabe lo que hace es la expresión de intercesión. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. No entienden, no comprenden. Siempre hemos enseñado que no pelees con él, sino con aquel que está detrás de él. ¿Y quién está detrás de él? El enemigo. ¿Estamos claros? La segunda palabra que menciona el Señor es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra que le menciona el Señor a aquel ladrón. Algunos le llaman el ladrón bueno, pero la verdad que no hay ladrón bueno. ¿Me está entendiendo? No hay ladrón bueno. Algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. No, no hay ladrón bueno. Aleluya. No hay ladrón bueno. Lo que pasa que uno de aquellos que fue crucificado, porque eran dos delincuentes, en el original habla de que eran homicidas, que no eran solamente ladrones, sino que homicidas. Y como tal estaban allí. Uno le escarnecía al Señor, diciéndole, si eres tú el Hijo de Dios, pues bájate tú y bájanos a nosotros, sálvate y sálvanos. Y el otro dice, aún tú estando al borde de la muerte, ¿no entiendes, no reaccionas? ¿No tienes temor de Dios? Esas palabras me hacen recordar a lo que mucha gente en el tiempo en que vivimos están al borde de la muerte y se siguen burlando de Dios.
Recuerde que antes, siquiera como que la gente cuando estaba al borde de la muerte recién reaccionaba, ¿verdad? Pero hemos llegado a tal punto en que el ser humano, aunque esté al borde de la muerte, ni aún ahí reacciona. Déanse cuenta la dureza del corazón que hemos estado hablando respecto a un solo individuo de Faraón. Se ha trasladado a una sociedad inmensa. No es de un solo hombre. No es de un solo hombre. En cierta oportunidad un documental pasaban acerca de un hombre muy importante en la literatura aquí catalana, aquí que pasaba en televisión esta española, un hombre ateo, acérrimo, y le hablan de Dios y aún ya está para morirse ahí, porque al poco tiempo murió, aún allí renegando y ofendiendo a Dios. Y es el tiempo que tristemente se vive, y por eso me hizo recordar las palabras de aquel ladrón. Oye, pero tú estás al borde de la muerte, estamos ya al borde de la muerte, y ni aún estando en esta condición, tienes cuidado que ofendes a este justo. Porque este hombre es justo y no merece estar aquí, pero tú y yo sí merecemos estar aquí. Dicho esto, con estas palabras, aquel otro ladrón está reconociendo su pecado. ¿Está entendiendo? Al reconocer que merece estar allí, está reconociendo su pecado. El primer paso para beneficiarse de la gracia de Dios es reconocer ¿qué cosa? Su pecado. El hombre que no reconoce su pecado no se puede beneficiar de la gracia de Dios. Ahí vemos el claro ejemplo. El primer ladrón justificándose, no reconoce. Y el que no reconoce y se justifica, solo quiere favores. Sálvate y sálvanos. Pero el otro, que halló gracia ante el Señor, el otro reconoció su pecado. Ese es el primer paso. Segundo, solicita en fe el favor de Dios. ¿Y qué hizo él? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, dijo aquel ladrón. Y esa expresión de acuérdate, eso no es que lo declaro, lo decreto, o que vamos a acorralar a Dios. No. Acuérdate de mí. Es como el leproso cuando se cruzó en el camino del Señor, cuando entraba a Jerusalén, y el leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. No lo obliga a sanarlo, sino que se tira a merced de él, a la voluntad de él. Si quieres, con eso está reconociendo que no merezco ser sanado. Pero si tienes misericordia de mí, sáname. Ahí hay un verdadero arrepentimiento. Y así manifiesta aquel que está en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor, al verlo, que escudriña los corazones, al verlo en esa actitud, le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto alaban al Señor? Óigame aquí. Son las dos primeras palabras que tienen que ver con redención, que tienen que ver, mejor dicho, con el perdón, con la gracia del perdón. Las dos primeras palabras. Luego, mirando a su madre, viendo al discípulo Juan, al amado, al muchachito, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Eso tiene que ver aún con la familia. Vuelvo a repetir, son las palabras dichas en la cruz, pero que nos hablan el contexto de ese ministerio maravilloso, la familia. La familia. Recuerde que incluso la oración que él enseñó a sus discípulos comienza con ¿qué? Padre nuestro que estás en los... O sea, habla de familia. Si habla de un padre, es que habla de familia. Y Dios ama a la familia porque Él instituyó la familia. Pero al decirnos cuando oremos Padre nuestro, es que en Cristo Jesús hemos sido introducidos a la familia de Dios. Por eso dice la Escritura que a los que le han recibido, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ama a la familia y aún desde la cruz deja la línea clara de la defensa, del cuidado
de María, de Juan y de Juan con María. La tradición bíblica dice que María fue a vivir a Éfeso con Juan. Aleluya. Eso dice la tradición bíblica. Amén. La cuarta palabra, el peso del pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pregunto, recordando las palabras de mi hermano Nicolás, a veces que hacemos algo y pensamos que Dios no está, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿está o no está Dios? Jesús expresa en aquella cruz unas palabras y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicho esto, dice que el cielo se volvió tiniebla. Hubo tinieblas, como que el sol no quiso mirar. Como la misma creación reaccionando ante lo que se estaba viendo y viviendo. ¿Qué pudo haber pasado para que aún la misma creación reaccione? A tal punto que el mismo Jesús dijera, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se entiende que hasta ese instante, las dos primeras palabras, se entiende que el Señor está allí y con todo siente el respaldo de ¿quién? El Padre. Una cosa es caminar sin Dios, sin conocer lo que es caminar con Dios y sin la presencia de Dios. Otra cosa es venir a Cristo de corazón, de verdad, nacer de nuevo y gozar del favor de Dios. Nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y desde ahí viene que yo no puedo vivir sin Dios. De ahí viene el Abba Padre. Un clamor que brota desde lo profundo de mi ser, que clama, Abba Padre, yo necesito de mi Padre. No importa la circunstancia que me pueda estar pasando en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo y todo, pero yo necesito de mi Padre. Eso habla de que verdaderamente es hijo de Dios, hija de Dios. Hay una necesidad. Y esa persona camina y sabe que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona que experimenta, que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, que en un momento dado, Dios no quiera, que en un momento dado falte, peque, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa presencia? ¿Usted cree que la va a sentir igual? El que verdaderamente la ha experimentado, no lo vuelve a sentir igual. Repito, el que verdaderamente la ha experimentado, no la vuelve a sentir igual. Por eso la oración del Salmo 51. Y el salmista sabía lo que se le venía por su pecado. Él sabía lo que se venía sobre sí, que a tal modo él mismo dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La expresión lávame es la misma expresión que se usa para lavar la ropa en los ríos. Golpéame, estrújame, haz lo que quieras conmigo, pero límpiame. Porque él sabía que por su pecado algo terrible se le venía sobre él. Pero él era el salmista, el adorador. Y para componer algo se necesita inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Momentos especiales. Y para componer algo para Dios se necesitan momentos especiales con Dios. Como decía Nicolás, yo cojo una guitarra y lloro. Y vuelo y no quiero regresar. Y ahí fluyen las palabras, ahí uno se convierte en un salmista. ¿Y qué es un salmo sino una oración cantada? Y el salmista acostumbrado a esa comunión, el salmista acostumbrado a ese contacto con Dios, a esa presencia con Dios, a esa presencia del Espíritu de Dios que lo llevaba de un lado a otro y que le hacía hacer, óigame bien, y que le hacía hacer maravillas, siendo un guerrero y aún desde niño venciendo leones y osos y luego enfrentando a un gigante. Y no solo uno,
porque hubieron muchos. Un comentarista bíblico dijo que David no llevó 5 piedras en vano. Él sabía que en el poder de Dios con una piedra basta, pero llevó 5 por si habían 4 gigantes más. ¿Qué le parece? David era efectivo. Y aquel que había experimentado de ese contacto con Dios, ahora había pecado y él sabía lo que se venía ante la exhortación del profeta. Por eso el verdadero arrepentimiento está ¿en qué? En no buscar uno, corrígeme así, asá, no deja que Dios te corrija como Él quiere. Si quiere darte un látigo que te dé a una, que te dé a dos, que te dé a dos, pues. Y bien dado. Pero no te corras, no huyas de eso. Porque Dios lo hace para tu bien. ¿En qué se preocupa Él? ¿Él se preocupa en el látigo que le van a dar? No. Si usted lee el Salmo 51, Él se preocupa en qué. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué haría yo sin tu Espíritu? Él sabía que sin ese Espíritu Él sería menos que nada. Por eso vuelvo a repetir, el que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, el que experimenta la presencia de Dios en su vida, el que de verdad lo experimenta, le recomiendo que nunca lo pierda. Le recomiendo que lo guarde, como dijo Pablo, con temor y temblor. Guárdalo. No lo pierda. Porque es horrible. Yo lo viví, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Es horrible. Y ese es el peso del pecado. Ahora hablamos, yo en mi experiencia, hablo de mi pecado. Y el pecado mío fue el dejar la obra del Señor. Ese fue mi pecado en Cristo Jesús. Habiendo gozado el favor de Dios, habiendo disfrutado de Dios, yo predicando en unos campos donde se me fue asignado, yo dejé la obra de Dios. Porque el enemigo me cizañaba con muchos dardos. Y me guié también en parte de un predicador que por ahí acorrala a Dios con su propia palabra. Y yo acorralé a Dios con su palabra. Mal negocio. ¿Quién soy yo para acorralar a Dios? Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra y tu palabra. Así que yo no hago si tu palabra y tu... Oiga. Y dejé la obra del Señor. Y ahí pude experimentar lo que le hablo. Yo le decía a Dios, pero yo no he fornicado, yo no he adulterado, no he hecho esto, no he hecho lo otro. ¿Por qué me pasa esto? Yo era más duro que esto, hermano. Así me había vuelto, más duro que esto. En un culto de gloria yo estaba peor que el suelo, peor que una silla, duro de duro. No sentía nada de nada. Duro, duro. Culto de gloria y nada de nada. Y yo acostumbrado a doblar mi rodilla y quebrarme en su presencia. Yo acostumbrado a caminar y caminando que las lágrimas brotan en su presencia. Acostumbrado que Dios me hable, que Dios me ministre a solas en la palabra, profecía o de la manera que Él quiera, pero acostumbrado que Dios me ministre, pero ahora estaba seco de seco por haber dejado al Señor en cuanto a su obra. Ese fue el trato mío. Hasta que Dios me hizo entender, no has fornicado, no esto, no lo otro, pero me has dejado a mí. Yo le dije, ahí cuando Él me dijo, me has dejado a mí, recién entendí. Y le pedí a Dios una sola oportunidad. No lloraba, porque no podía llorar. Se me habían secado las lágrimas. Estaba duro como una piedra, entiéndanlo, ojalá me entiendan. Duro como una piedra. Hasta que habiendo entendido, una noche fui a un culto. Y en la última fila ahí yo, y la gloria de Dios cayendo.
hermoso el pueblo alabando a Dios y yo otra vez duro como una piedra. Un pilar aquí, eran pilares de madera, y yo me cogí del pilar y lo abracé. Y le decía a Dios, una sola oportunidad. Y no te vuelvo a dejar. Una sola oportunidad. Cuando de pronto mis ojos espirituales fueron abiertos. Soy muy poco de visiones. Pero esta creo que ha sido la primera o segunda visión. La primera visión. Mis ojos espirituales se abren y yo veo, esa es mi experiencia, no es doctrina, es mi experiencia. Yo veo como una silueta de mi ser transparente va saliendo. La mitad. Y veo como una silueta negra y tétrica va entrando. Mientras una va saliendo, la otra va entrando. Cuando yo veo eso, se escarapeló todo mi ser. No me quedó otra cosa, hermano mío. Me tiré al suelo y comencé a gritar a Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. En ese mismo instante se me abre el cántaro de las lágrimas. Aleluya, y comienzo a llorar como un niño. Ten piedad de mí. Una sola oportunidad, no dos ni tres, una sola, una sola. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, me muero allí, pero una sola oportunidad. Derramé mi alma y lloré como en un principio. Salí más aliviado, pero no tenía todavía la respuesta de Dios. Ya el cántaro se había abierto, pero la respuesta no tenía. Al día siguiente llegué a la iglesia y me esperaba el pastor. Óigame, a veces decimos, no, ¿quién se le ha dicho al pastor? Es que el pastor sirva a Dios, pues, ¿a quién más? Cuando yo llego, voy entrando para orar, irme al altar. César Aliaga, sí, pastor, dígame, a la oficina. A la oficina era él. Se estaba blindado esa oficina. Y entraba a la oficina y me decía, ¿estás listo? Yo decía, ¿para qué, pastor? Necesita un colaborador arriba. Yo le digo, a lo que venga, pastor, aunque sea para barrer, lo que sea. Yo habiendo sido encargado, obrero, ahora me mandan como colaborador, a lo raso. Y cuando yo escucho la palabra de mi pastor, ¿está listo? Le dije, a lo que sea. ¿Por qué? Porque me acordé de lo que le dije a Dios. Una sola oportunidad. No estaba para escoger ni para rechazar, pero ¿cómo me manda a mí el colaborador para todo si yo... No estaba para nada. ¿Me están entendiendo? No estaba para nada. El peso del pecado. Pero como hablábamos la otra vez, pide a Dios lo que quieras, pero Dios te va a dar lo que necesitas. Y yo le pedí a Dios una oportunidad chiquitita, yo que sea, lo que sea. Y cuando llego allá, estoy ahí listo, apoyando, barriendo, lo que sea, el primer día. Y luego va a comenzar ya el mensaje y el predicador que se le encargado no llegaba. Y ahora dice, ¿quién predica? Ahora, ¿quién predica? ¿Quién predica? Y me miran a mí. Hermano César, usted, no, si yo recién estoy viniendo. Usted predica y no, y cuando yo digo no, la palabra del Señor otra vez viene. Una sola oportunidad. Mi compromiso con Dios era no decirle nunca a Dios no. Ese compromiso en la gracia del Señor lo tengo hasta el día de hoy, no le digo no. Aunque se llore, aunque se sufra, no le digo no. Y le dije, amén. Y al final, hermano, yo que fui como colaborador, el encargado no volvió. Situaciones X. Y ahí Dios me dio una nueva oportunidad. Así que yo sé lo que es esto. Pero estoy hablando de pecado mío.
y de la consecuencia que lleva cuando no está esa presencia. De lo que se sufre y se siente, es tétrico, es un terror. Pero ahora estamos hablando de todo el peso del pecado de la humanidad puestos en los lomos de Cristo. Lo mío no es nada. 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 Por eso es que cuando uno dice, es que sufro mucho, ¿y qué? Cristo sufrió mucho más. Es que me han ofendido mucho, ¿y qué? A Jesús lo ofendieron mucho más. Es que me han hecho mucho daño, ¿y qué? Y al Señor lo dañaron más. Por eso es que la misma creación reaccionó. Y dice la Escritura, tinieblas hubo sobre la tierra. El peso del pecado. Y si algún culpable es, ¿alguien sabe quién es culpable? Los judíos, ¿verdad que sí? Los judíos son los culpables. ¿Sí? Los romanos, ¿verdad que sí? ¿Quién me dice quién es? Todos somos culpables. En la tradición todavía se maneja que quienes crucificaron a Jesús fueron los judíos. De allí es que el catolicismo, en el tradicionalismo, ha llevado siempre, óigame, esa enseñanza que los judíos fueron, que los judíos, de ahí viene el odio también hacia los judíos. Y es un error. Porque Jesús, el Cordero de Dios, fue a la cruz por el pecado de toda la humanidad. Recuerde que la paga del pecado es, y muerte es separación. Porque Dios es santo, santo, santo. Y al ver el pecado, ¿cómo podía él comulgar con el pecado? Por eso dice como que escondió su rostro Dios. A su nombre, gloria. Alguno dirá, pero es que, bueno, pero menos mal que Jesús era Dios allí. La quinta palabra dijo el Señor, tengo sed. Yo no sé si esa expresión muestra deidad o humanidad. ¿Qué muestra? Humanidad, perfecto hombre. Así que Él fue a la cruz como hombre. Para enseñarnos a nosotros que Él estaba dispuesto a todo. Y para enseñarnos a nosotros que siguiéramos las pisadas del Maestro. Por eso sus discípulos, los apóstoles, que fueron también martirizados por el Imperio Romano y por los líderes de ese tiempo, que fueron martirizados, líderes, me refiero a líderes religiosos como del propio judaísmo, como Esteban, que lo mataron a pedradas. Aleluya. Pero mientras lo apedreaban, dice que el cielo fue abierto y él miraba, ¿qué cosa? La gloria de Dios, aleluya. Qué tremendo, Jehová de los ejércitos. Así que Él muestra su humanidad. Y en esa humanidad Él muestra su necesidad. En otras palabras, escúchenme bien aquí, vamos terminando. Él está reconociendo esa humanidad, esa necesidad. Tengo sed. En otras palabras, también nos está enseñando a nosotros. Tú tienes necesidad, yo también pasé allí. Tú eres humano, yo también lo viví como tal allí. Pero muchas veces las cuestiones necesarias en nosotros y la apretura, la escasez o lo que venga de cualquier área de nuestra vida, es por nuestra negligencia. Es por nuestra humana condición o por nuestras malas decisiones. Pero Jesús, ¿qué culpa tenía de detenerse? ¿Qué culpa tenía de estar en esa cruz? Ninguna. Por eso es una enseñanza maravillosa que a pesar de la necesidad que tú puedas estar pasando, óigame, no es justificante para dejar a tu Cristo. Cualquier necesidad que tú estés pasando, económica, salud, lo que sea,
de sentimientos, que me dejó fulano, que me dejó fulana, es que mi esposo, que... No, 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 no. No hay justificante para dejar a tu Cristo. Pero Cristo, a pesar de su condición humana y de su necesidad, Él siguió en la cruz. Acuérdate de las palabras, Señor, bájate tú y luego bájanos a nosotros. Yo pregunto, ¿podía hacerlo el Señor o no? ¿Ustedes qué me dicen? Podía, pero no lo hizo. Ahí está el poder. Podía, pero no lo hizo. Para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Por eso dice la Escritura que en su nombre nosotros también venceremos. Aleluya. Todo tiene su tiempo y todo tiene su final. Y es lo lindo. A mí me gustan los finales. ¿Qué dice, pastor? Sí, me gusta el final. Me gusta el comienzo, pero me gusta el final. A mí no me gusta un comienzo que no tengas ahí este final. Pero a mí me gusta el final, ¿sabe usted por qué? Porque yo creo en Dios que cuando algo finaliza, comienza algo nuevo. Porque dice la Escritura que fuimos llamados a caminar de gloria. O sea, finaliza algo y comienza otro, y comienza otro, y comienza otro. Es que Dios es así. ¿No te das cuenta que cuando Dios te da una victoria y estás como, ¿cómo estás tú? Feliz, contento, chispeante. Óigame, y ahí se acaba tu historia. De ahí viene otro reto. ¿Y quieres qué cosa? Otra victoria. Y cuando Dios te da otra victoria y estás feliz, chispeante y todo, yo pregunto, ¿ahí acabó tu historia? Luego quieres otra y otra, y así estaremos hasta que Cristo venga. Aleluya. Pero lo que no me gusta es vivir en algo chispeante, es vivir en algo, en la encrucijada, en la incertidumbre, y que nunca acabe. Eso mata. No me gusta el estar en mi desierto 40 años y dar vueltas y vueltas y vueltas. No me gusta eso. Algo tiene que consumarse. Algo tiene que finalizar para dar comienzo a algo nuevo. Algo tiene que renovarse, y para que se renueve, algo tiene que morir para que algo viva. Muchas personas siguen en la misma línea de siempre. Muchos creyentes no dan pasos y siguen vagando en su desierto. 40 años, toda una vida en su desierto. El Señor nos enseña que Él vino a hacer una obra. Él vino a cumplir una misión. Cumplir, darle cumplimiento. En otra palabra, consumación, que se efectúe. No que voy a la cruz, no voy, es que sí, es que, no. Él sabía lo que tenía que hacer. Aunque te mandara lágrimas. Muchas personas no toman la decisión, ¿por qué? Porque están pensando en sus lágrimas. Están pensando en lo que van a sufrir. Están pensando en lo que van a llorar. Así no hay éxito. Jesús dijo, si la semilla no cae en la tierra, queda solo. Así te quedas solo, sola. Sola y desventurada. Solo y desventurado. Pero si la semilla cae en tierra y muere, ¿qué dice? Ese da mucho fruto. Hay producción. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay producción, hay desarrollo, hay bendición, hay gloria. Por eso la importancia de la consumación. El Señor por eso dice, consumado es. Él podía enviar que vengan ángeles y lo saquen de allí. Pero no, yo he venido a cumplir, consumado es. Yo me quedo con una frase que mi esposa siempre dice, y yo la guardo siempre. Él decía, fácil es comenzar. El asunto es terminar. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Consumar, terminar la misión por la cual Él llegó. Por la cual Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hasta aquí hemos hablado de estas palabras, entendamos, amados hermanos, que si seguimos dando vueltas a nuestra falta de decisión y determinación, no vamos a lograr nada. Ya métase ya aquí en la mente y en el corazón, que la decisión que tomes te va a costar lágrimas.
Si es para lo bueno, te va a costar lágrimas. Pero ¿qué dice? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo llena su gavilla. Pero si tu decisión es mala, te va a costar lágrimas. Y no solo lágrimas, sufrimientos, caos, desazón, ansiedad. Te va a costar todo. Migraña, todo te va a costar. Así que, ¿qué preferimos? Mejor llorar para con regocijo cosechar. Y por último, no, todo está consumado es número 6. Y número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una total dependencia. Como hablamos acerca del leproso, si quieres puedes sanarme. Como aquel ladrón que murió al lado del Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dependencia, dependencia, no hay reclamo, dependencia, dependencia. Y Jesús mismo, Él decidió llevar el pecado de todos nosotros. Él decidió, nadie lo obligó. Pero con todo, Él llevó el pecado. ¿Me están entendiendo? Usted imagínese, digamos, hay un delincuente que lo está buscando la policía, pero está herido. Y usted va y lo ayuda y todo, porque usted decide ayudarlo, no lo va a dejar morir, etcétera, etcétera. Y después vienen a usted por haberlo ayudado y todo, lo declaran a usted culpable. También del asunto, porque estuvo con él y lo ayudó. Pero tú decidiste, ¿verdad? Porque tú decías, es que yo no puedo faltar a mis principios cristianos, yo no puedo dejar morir a esa persona, pudiendo ayudarlo. Y lo ayudaste, ¿correcto? Pero si la ley viene, te llevas todo el peso de la ley. ¿Correcto? ¿Estamos por aquí? Ok. Póngase ahora Jesús. Jesús decidió, los delincuentes éramos nosotros, por nuestro pecado, y merecíamos la muerte. Pero Jesús decidió llevar nuestra culpa. Él decidió llevar todo el peso de nuestro pecado. Pablo dice que todo el acta, todo el pecado nuestro, toda la lista de pecado, el acta de pecado que cada uno ha cometido fue clavado en la cruz. Jesús la clavó allí. Él decidió. Y la paga del pecado es separación total de Dios. O sea, Él se llevó eso como diciendo para ser separado de Dios totalmente. Por eso Él dice allí, Padre, en tus manos, hágase tu voluntad. En otras palabras, Él decidió hasta el final. Y se echó, vamos a decirlo así, a los brazos del Padre. Y el Padre no lo dejó morir. En el sentido espiritual. Porque la Biblia dice que aunque Él murió físicamente, la muerte no lo pudo retener. Amén. Pedro apóstol dice, la muerte no lo retuvo. No lo retuvo, ¿sabe por qué dice? Porque no lo podía retener. Tremendo. Amén, amén. Así que quédese con estas palabras, quédese con ello, reflexione. Mire esas palabras de la cruz. Es en el ministerio el de Jesús. Perdón, gracia, la familia, el peso del pecado, arrepentimiento, condición humana, necesidad, pero fidelidad, consumación, determina, decide, porque si no te la pasa en tu desierto toda la vida. Y lo último, tírate a los brazos del Señor para hallar gracia de Dios. Las 7 palabras claras y sencillas. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y momento que tú nos concedes y nos